vamos a hacer un trabajo dividido como en 3 momentos. Vamos a hacer un contexto muy general de lo que significa trabajar en un país con una historia de conflicto, el conflicto de nuestra historia reciente. Después hablaremos cómo esa realidad de conflicto, que evidentemente no es para nada enorgullecedora, se ha tenido que hacer políticas públicas para hacer frente a la realidad que tienen que vivir muchas personas que se enfrentan a estos episodios. Y al final María Eugenia hará una reflexión desde la experiencia, como las personas que hemos estudiado psicología, alguna carrera de las ciencias humanas y sociales, que trabajamos con comunidades y en trabajo de fortalecimiento, necesitamos tener una mirada más crítica de la realidad y una mirada más crítica de nuestra quehacer como psicólogos y psicólogas. Entonces, les presento a María Eugenia, y no mejor que se presente ella. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Yo soy María Eugenia Cruz Alarcón, soy lideresa defensora de derechos humanos, y nada, agradecerles a todos y a todas por permitirme estar en este espacio, que para mí es muy importante compartir también nuestras experiencias, lo que hemos tenido que hacer nosotras para poder ser tenidas en cuenta dentro de la política pública y dentro de una sociedad. Darle gracias también a la universidad, a los profesores, a todos los que hicieron posible y abrieron las puertas para que las personas que hacemos trabajo comunitario también podamos compartir nuestras experiencias con ustedes. Muchas gracias. Gracias, María Eugenia. Empezamos nuestra discusión con María Eugenia y Laura, que es una compañera psicóloga que trabaja la psicología clínica social comunitaria, tiene muchísimos años de experiencia, y empezamos a hacer una reflexión a partir del nombre de la presentación, que nos parece que si bien es importante la reflexión, tenemos que partir del principio que tenemos que construir sujetos, que nosotras y psicólogos y psicólogas construimos también sujetos a partir del lenguaje. Entonces, como al definir a una persona, una población con determinada categoría, la estamos delimitando a esa posibilidad de existencia. Entonces, teniendo en cuenta el hecho victimizante del desplazamiento, nos parecía más pertinente utilizar el nombre de población víctima del desplazamiento forzado. Bueno, un poco el contexto de conflicto en el que nosotras y nosotros hemos estado inmersos. Aquí hay personas de muchas regiones del país, me imagino. Las personas que no son de Bogotá, ¿quiénes son? Exacto, somos personas de muchos lugares del país, ¿sí? Un país complejo, un país que es muy diverso, un país que tiene como la posibilidad de crecer a partir de la diversidad y la diferencia. Entonces, y esa diversidad y diferencia también se ha visto como vulnerada en este periodo de historia de conflicto en nuestro país. Vamos a contextualizar esta charla que vamos a hacer a partir de esta historia reciente de la violencia. Como ustedes saben, viene como de la mitad del siglo pasado hacia acá, como la reflexión en torno a cuál es el conflicto que nos está afectando en este momento, considerando que la violencia que se está en este momento es una violencia generalizada, que se ha ido desestructurando y deslegitimando y generando efectos muy dañinos para la realidad tanto individual como colectiva, familiar, desestructurando tanto nuestros imaginarios de confianza hacia el otro, desestructurando la manera como nos concebimos a nosotras mismas a partir del hecho victimizante en el que se haya encontrado la persona que haya estado frente a estos episodios. La violencia en este país se la vive en todos los contextos económicos, sociales, políticos. No hay como decir, bueno, esta población no está afectada. Directa o indirectamente hemos sido todos afectados por esta realidad. Si bien en las ciudades, por ejemplo, más centrales, no se puede como identificar un hecho, hito que marque esta historia, la realidad del país se ve continuamente en las noticias, por ejemplo. Saber que hay otras personas que sufren, otras personas que están pasándola mal y que nosotras tenemos que hacer algo es una reflexión constante, por lo menos en gran cantidad de personas que hacen parte de la población urbana. Estos hechos de conflicto, el conflicto armado en Colombia, ha ocasionado que haya hechos victimizantes muy degradadores de la dignidad de las personas.
Hay hechos victimizantes en este conflicto que son realmente complejos, por ejemplo, y diversos de dolor impresionante y que afectan a veces a una sola persona todos los hechos victimizantes. Entonces eso, a la luz de nuestra reflexión como psicólogas y psicólogos, podemos encontrar que la atención de qué tipo tendría que ser. ¿Podríamos trabajar parcialmente o cómo debería ser nuestra intervención? Una intervención integral, mirando al sujeto holísticamente y la complejidad de lo que significa construirnos como sujetos y sujetas. Entonces tenemos la realidad, por ejemplo, de todo lo que viene a ver con las minas antipersona, que en nuestra cotidianidad podemos comprenderla mucho, sobre todo con lo que implica dejar de tener algún miembro, si hablamos de los miembros fantasmas, por ejemplo. Muchas personas que están con este hecho victimizante tienen que rehacer su vida de una manera muy, muy dolorosa. Los atentados terroristas, los atentados que se hacen en medio de la población civil, indistintamente si está al lado de una escuela o está al lado de un hospital, ¿sí? O sea, si el objetivo bien está dirigido hacia supuestamente el actor armado hacia el que hay el enfrentamiento, toda la población es afectada y siempre la población civil que no tiene, pues no debería ser parte de este conflicto. Los secuestros, lo que implica la imposibilidad de decidir hacia dónde ir, vulnerando evidentemente todos los derechos de la dignidad de la persona, ¿sí? Y de la dignidad también de la familia que no sabe cómo está su ser querido. Las acciones bélicas, este es un hecho muy, muy triste y que realmente hablábamos con María Eugenia sobre eso, lo que implica trabajar o vivir en contextos donde hay enfrentamientos armados todo el tiempo, ¿sí? La relación con estos hechos genera casi una relación como de tener temor todo el tiempo, ¿sí? Como un estrés postraumático eterno. Cuando se escucha, por ejemplo, no sé, una persona que ha vivido en un contexto de violencia continua, tiene que salir de ese lugar, pero cada vez que haya como un sonido, le va a traer el recuerdo, van a haber flashbacks muy, muy dolorosos que le van a recordar esos episodios. Las desapariciones forzadas y todo lo que implica esto para la construcción del duelo en las personas, ¿sí? Hasta que no se encuentre al ser querido, no se puede generar como, pues desarrollar un tipo de superación de lo que está sucediendo. Además que las desapariciones forzadas, en la mayoría de las veces, sino casi el 90%, son personas que son encontradas en fosas comunes, por ejemplo, lo que eso significa también para construir, para reconocer a un ser querido que se lo dejó de ver hace mucho tiempo. La violencia sexual, ya María Eugenia nos profundizará mucho sobre lo que significa la violencia sexual y la construcción del cuerpo de la mujer, sobre todo cómo la mujer es utilizada como botín de guerra, ¿sí? Todo lo que significa la feminización de la violencia, la feminización del conflicto y lo que ha llevado esto a los feminicidios y todo lo complejo de este conflicto tan degradado. Los asesinatos selectivos, una complejidad, o sea, todo es muy complejo, una complejidad de reflexionar respecto a los asesinatos selectivos tiene que ver con la desestructuración comunitaria, porque el asesinato selectivo suele realizarse al líder de la comunidad, ¿sí? Entonces esto que hace que las personas se desintegren como comunidad y nadie quiere asumir el liderazgo. Si no hay nadie quien asuma el liderazgo, es pues muy poco probable que pueda hacerse una exigibilidad de derechos que permita realmente resarcir el daño. Y esto es muy común en nuestro país realmente, y por eso también hay autos que defienden a las lideresas que son en su mayoría las que más se ven afectadas. Bueno, ataque a los bienes civiles. La degradación de este conflicto genera cuestiones como que los actores armados utilicen los bienes civiles de las personas, por ejemplo, administren la discoteca de una vereda o usen el hospital de la vereda o usen, por ejemplo, las casas, ¿sí? Llegan y habitan las casas de las personas que obviamente tendrán que salir en desplazamiento. Aquí hablamos sobre el desplazamiento forzado.
Este es un hecho victimizante, pero es el hecho victimizante con mayor repercusión en la vida de las personas que son víctimas, ¿sí? Porque deben salir del lugar donde están ocurriendo los hechos violentos. Las masacres, es muy doloroso tener que hablar sobre esto, ¿no? Pero esta realidad sucede en nuestro país y a veces no la tenemos en cuenta, y nosotras como psicólogas y psicólogos debemos comprender esa complejidad del reclutamiento a niñas y niños, el reclutamiento también de jóvenes, que ocasiona evidentemente también la salida de los territorios de las personas. Entonces vuelven a ser víctimas del desplazamiento forzado múltiples, ¿sí? O sea, hablamos de personas que han sido víctimas del desplazamiento múltiples ocasiones, porque tienen que movilizarse para proteger su familia y sus vidas, ¿sí? Frente a esta realidad, o sea, esta realidad social que nos enfrentamos en el país, que es el lugar donde, o sea, es el contexto donde nosotras nos desempeñaremos, es importante tenerlo en cuenta y reflexionarlo siempre, 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 porque a veces llegamos como con nuestra idea de experta y experto en ciertos temas, que es importante tener en cuenta que debemos saberlos, porque la comunidad espera que nosotras sepamos algo, ¿no? Entonces, por lo menos técnicas o herramientas y metodologías que puedan posibilitar el trabajo que ellas hacen, y respetar saberes y comprender que no es fácil llegar a decir qué hacer, sino a decir cómo construir, que es lo más interesante. Bueno, frente a esta realidad de desplazamiento, se han expedido leyes, decretos, autos, el auto-hito la sentencia hito de protección a las personas, que es el T025, pero partiremos como con las leyes. Una ley, la ley que marca como el reconocimiento de la movilización y la lucha por las personas víctimas del desplazamiento a ser reconocidas, es la 387 del 97, ¿sí? Que es la que adopta las medidas para la prevención del desplazamiento forzado, la atención y protección y consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia. Esa es como la que marca el punto de partida en cuanto a leyes estatales se refiere, ¿sí? Entonces, esa ley, a partir de esa ley podemos empezar a comprender cómo aparecemos como atención psicosocial, ¿sí? Ya empieza a aparecer allí institucionalmente, previo a muchos movimientos que han habido, pero ahí ya empieza a aparecer como en el orden institucional. Ya haremos una reflexión como esto, que es del orden de políticas públicas, ha sido trabajado previo, o sea, no hay una dependencia de la normatividad para que haya trabajo. Tenemos la ley 1190 del 2008, en el que, bueno, por medio del Congreso de la República declara el 2008 como el año de la promoción de los derechos de las personas desplazadas. La 1448, que es la ley que en este momento enmarca todos los programas y políticas que se hace con población víctima del desplazamiento forzado, que tiene que ver tanto con ley de víctimas como con restitución de tierras despojadas. Bueno, hay unos decretos que reglamentan, que van a reglamentar las leyes y van a determinar cómo va a ser la atención diferencial también, ¿sí? Esta presentación que ustedes van a tener es como un resumen de esta normatividad que es como clave para poder reflexionar sobre cómo podemos actuar dentro de estos escenarios más institucionales. Luego vendrá la sentencia T025, que es lo que les había dicho hace un momento, que es la sentencia hito, en la que la Corte Constitucional declara un estado de cosas inconstitucional. ¿Esto qué significa? Que no estaba funcionando nada bien, ¿sí? Y que las leyes que se habían promulgado antes no habían sido atendidas de la manera que debían haber sido atendidas, y las personas tuvieron que recurrir a acciones judiciales, en este caso a muchas tutelas. Entonces, al reconocer que no estaba funcionando esto como debía ser, la Corte saca esa sentencia. Y sobre esa sentencia, teniendo en cuenta que estamos en un país completamente conflictuado, que estamos en conflicto totalmente, han salido
cada año después de la promulgación de esta sentencia, autos de seguimiento. ¿Sí? Un auto de seguimiento es pedirle a las instituciones encargadas de evitar que suceda lo que se supone que tienen que evitar, siga sucediendo. Entonces le dicen, tiene que hacer esto, esto y esto. Y cada año, todos los años, sin decir, este año no pasó nada, ha habido un auto. Por ejemplo, en 2004 llevamos solamente un semestre y ya se han 7 autos de seguimiento. En 2014, pues imagínense cómo estamos funcionando de bien si para que eso salga así, ¿no? En esa cuestión tenemos que estar pendientes. Bueno, ahora tenemos que ver, por ejemplo, en cuanto a la ley. En la ley 387, que es la primera ley que empieza a reglamentar la atención a población víctima del desplazamiento, bueno, que ahí decían desplazados solamente, se habla sobre la política de atención integral a población víctima del desplazamiento. Y se hacen como unos reglamentos de cómo debe ser la atención, que deben ser como teniendo en cuenta los derechos territoriales, diferenciales, psicosociales, y cómo la atención va a tener en cuenta la atención humanitaria, los subcomponentes, la identidad, la educación y la atención psicosocial. Volvemos a aparecer allí, ¿sí? O sea, cómo es realmente fundamental la labor que nosotras y nosotros podemos hacer. Listo. En la ley de restitución de tierras, de la ley de víctimas, también aparecemos y empieza a aparecer aquí una atención diferencial que es muy interesante, por ejemplo, atención individual, atención familiar y comunitaria. Es como un salto gigante en la manera en cómo se atiende. Ya se empieza a mirar como una manera más integral. Esto ha sido una lucha completamente del movimiento de personas defensoras de derechos y ha posibilitado que se haga como que no se mira al individuo desde la etiqueta de que le pasa esto y no ha podido superar su hecho victimizante y por eso no ha avanzado, sino todo lo que confluye para que suceda. Bueno, esto es como el marco general para que ustedes tengan cuenta de en qué nos estamos parando institucionalmente. ¿Sí? Bueno, eso es una cosa así como abuelo de pájaro, pero esto es lo que podemos encontrar a manera de institucional. Pero no solo la institución existe en este país, también existe todo lo que tiene que ver con la organización civil. ¿Sí? La organización civil es lo más variopinta que tenemos en este país porque siempre ha estado preocupada. Antes de la expedición, en el 97 de la ley, ya había habido movilización. Y de hecho la ley es respuesta a la movilización previa que se había hecho sobre esto. ¿Sí? Entonces, movimiento de mujeres, movimientos indígenas, movimientos afros, que son la mayoría de las víctimas que han sufrido pues estos hechos victimizantes. Los principios que rigen como el trabajo en ONGs, en colectivos, ha estado regido como en ciertos principios éticos, ¿sí? Que es la reflexión que también se hace, aquí la hacen, de hecho ustedes tienen una materia que es ética, ¿no? Ética deontológica del psicólogo, manual deontológico. Y es precisamente eso, cómo nosotras y nosotros abordamos nuestro trabajo a partir del ejercicio de una reflexión crítica, o sea, no vamos a llegar como con la mirada ciega de que aquí no pasa nada y hago lo que me mandan y me voy, la asepsia completa. También atender que ser sujetas y sujetos políticos no implica ser partidarios de un partido político o algo, sino comprendernos que podemos decidir y tomar decisiones también. Abandonar la posición esta que a veces se nos pone con el cartón, ya yo soy psicóloga y psicólogo y me las sé todas, ¿sí? No, la comprensión también de la construcción a partir de las otras. Trabajar desde la ética del cuidado, que es un aporte completamente interesante del movimiento de mujeres, ¿sí? Cómo podemos trabajar desde la ética del cuidado. Y ahí tendríamos como esa primera presentación, que esto que estamos diciendo ahorita
lo podemos encontrar en fuentes en internet, revisando la Corte Constitucional, sentencias y autos. ¿Listo? Ahora vamos a hacer una reflexión con María Eugenia, que nos va a llevar como más hacia cómo esta política pública o esas leyes, lo que se ha promulgado, han sido llevadas a la práctica desde la realidad. Como ya les dije en mi presentación, soy lideresa defensora de derechos humanos, pero esto surge a partir de un hecho victimizante que me toca vivir por parte del conflicto armado, y es el desplazamiento forzado. Fui desplazada de Cartagena a Bolívar en el 2004, y en el 2007, a partir del desplazamiento, me empodero, empiezo a conocer sobre los derechos, sobre mis derechos, y asimismo empiezo a promover que estos derechos también se les garanticen a la población que ha sido víctima. En ese momento estábamos regidas por la ley de la cual les habló Nilsa, que es la ley 387. Solo se reconocía el desplazamiento forzado y se reconoció como una obligación del Estado de atender, porque en principio se atendía el desplazamiento como una tragedia humanitaria, como cuando ocurre un derrumbe, cuando ocurre una inundación. Y entonces a partir de esta ley se obliga al Estado colombiano a garantizar los derechos de una población que ha sido víctima, ya sea por omisión o por acción. Y pues sabemos que el conflicto ha sido muy diverso, pero también ha sido muy complejo. Y sabemos que se ha hecho para que esa población sea víctima, que el Estado tiene culpa de que esa población sea víctima, y se ha dejado de hacer para que otros vengan y afecten a esa población. Aquí hay muchos intereses. El conflicto no ha surgido porque un día nos levantamos y habían dos actores armados enfrentados, sino porque habían unos intereses, y muchos de esos intereses eran también la tierra de los campesinos y de las campesinas. Bueno, hablo de los campesinos porque la mayoría de las tierras la titulación de las tierras han estado también es a nombre de los varones. Entonces, a partir de esto que me ocurre a mí, en el 2000, me toca venirme para acá en el 2004, es terrible uno tener que dejarlo todo. Yo era comerciante, tenía mi propia actividad económica, autónoma, madre de 2 hijas, ahora soy abuela. Entonces, venir acá a Bogotá, una ciudad totalmente diferente, con una cultura diferente, es muy duro. Me regreso a Cartagena y empiezo a hacer también mi propio proceso como persona, como mujer, pero darme cuenta de que yo era una mujer sujeta de derechos y que había una obligación del Estado, y me daba cuenta cómo atendían a la población desplazada. Es vergonzoso saber que a la población desplazada se la atendía de manera muy indigna, y sobre todo en Cartagena se les discriminaba incluso por el color, se les discrimina por el color, por la forma como están vestidas, se estigmatiza a la población también. Entonces esto me obligó a informarme más de cuáles eran nuestros derechos y a organizarnos. En todo ese trabajo que estábamos haciendo, los grupos paramilitares empezaron a atacarnos fuertemente a las organizaciones y a los líderes y lideresas visibles. En ese momento éramos muy pocas las mujeres que nos atrevíamos a hablar también, porque también esto es complejo, porque en las organizaciones los varones siempre son los que han llevado la vocería y han hablado por nosotras las mujeres. Entonces, éramos muy poquitas las mujeres que nos atrevíamos también también ahí como a luchar dentro de las mismas organizaciones. No, yo también necesito participar y yo también necesito exponer lo que nos están pasando a las mujeres. En todo este trabajo que veníamos haciendo de exigibilidad de nuestros derechos, empezaron a atacar fuertemente las organizaciones y a asesinar a varios compañeros. En Cartagena fue muy compleja la cosa porque hubo un estudio de alertas tempranas donde se advirtió que el paramilitarismo se estaba tomando la ciudad y que las organizaciones estábamos en riesgo. Los gobiernos no atendieron esto y me vi obligada entonces a desplazarme nuevamente a Bogotá desde el 2007, desde ahí no he podido regresar, voy pues a veces
pero no he podido retornarme como tal, que es el deseo y es lo que nosotras no perdemos de vista, las víctimas no perdemos, y es el retorno, poder regresar. En esta búsqueda de conocimiento, pero también en esta lucha de resistencia, de salir corriendo por preservar mi vida, pero no de rendirme, me di cuenta que había un vacío en mí y era profundizar el tema de lo que estaba pasando con las mujeres por causa del conflicto y por causa del desplazamiento forzado, porque hay unas mujeres que no se desplazan, pero también viven el conflicto, o unas comunidades o unas regiones donde han hecho resistencia, pero que viven el conflicto. Y en todo este proceso nos empezamos a formar, empezamos a incidir y a decirle al Estado colombiano que tenía que atender a las mujeres de manera diferente, que es cuando Nilsa también habla de la sentencia T025, que habla de que hay unos vacíos en la ley y que tienen que ser atendidos. Entonces, nosotras empezamos a decir, mire, los hombres y las mujeres vivimos el conflicto, pero a las mujeres el conflicto nos afecta de manera diferente, el desplazamiento nos afecta de manera diferente. Habrá otro espacio donde de pronto podamos tener la oportunidad de profundizar por qué pasa esto también, que es una cosa muy estructural, que tiene que ver con la discriminación, la desigualdad y la cultura machista, patriarcal en la que hemos estado sometidas las mujeres. Entonces, claro, el desplazamiento y el conflicto profundiza mucho más la violencia y la discriminación contra nosotras las mujeres, y es muy difícil. Nos organizamos y empezamos a exigirle al Estado colombiano que nos atendiera también a las mujeres de manera diferente. Y en toda esa lucha, varias de nosotras, por un auto que emite la Corte, que es el auto 092, es un auto de seguimiento a la sentencia T025, donde da unas órdenes específicas y habla de la atención psicosocial. Y en este auto se convierte en una bandera de lucha nuestra, porque nos permite concretar una agenda para hacer exigencia ante el Estado, pero también para hacer propuestas. Nos juntamos muchas mujeres de las organizaciones de la sociedad civil, y ¿cómo les parece que también por estar haciendo este trabajo fuimos atacadas nuevamente por el paramilitarismo y por el Estado? Son cosas que todavía queremos que la Fiscalía nos dé respuesta, por qué y quiénes fueron los que nos atacaron. A varias mujeres las abusaron sexualmente, porque esta es una forma también de atacarnos cuando las mujeres estamos en medio del conflicto, es atacarnos sexualmente. A varias de nuestras compañeras las abusaron sexualmente, nos atacaron a nuestros hijos, a nuestras hijas. A mí me secuestraron una hija, afortunadamente logramos actuar rápidamente. Varias de nosotras nos tocó acudir a los estados americanos, tenemos medidas cautelares de la Comisión Interamericana. Sé que dentro de la psicología no se aborda mucho eso, pero también es chévere que ustedes conozcan como todo lo que hay de legislación y de normas, para que cuando ustedes en la práctica están trabajando con las comunidades, con una población, con las personas, sepan que hay unas normas y unas leyes que las amparan, porque sabemos que también como funciona el Estado, a ustedes en algún momento las va a contratar una EPS, y las EPS tienen unos protocolos, tienen unas formas distintas de brindar la atención, pero ustedes no pueden quedarse allí solamente, sino también decir, mire, hay unas poblaciones que deben ser atendidas de manera diferente, como es la población que ha sido víctima, y en ese sentido, o ustedes reestructuran sus normas, o pues nos toca a nosotras, si queremos ser unas buenas profesionales y dar mejores resultados, para también evitarles mayores costos a ustedes, pues que se nos dé la oportunidad también de atenderlas de manera diferente. Entonces también es chévere que ustedes también conozcan como las leyes y las normas que hay. Entonces, nosotras en todo este trabajo que veníamos haciendo fuimos atacadas, y todo esto nos ha afectado a nosotras, pero no solamente a María Eugenia como individuo, sino también a mi familia, porque fíjense que les digo, varios de nuestros hijos y nuestras hijas fueron también atacadas por este trabajo que estamos haciendo nosotros. Y claro, a la mujer se le ataca también cuando se le ataca a sus hijos y a sus hijas, entonces esto también las afecta.
En todo esto no solamente salí perdiendo yo, ni mis hijas, ni mi familia, sino toda una comunidad y toda una organización a la cual representábamos, pero también sale perdiendo el Estado porque hay toda una agenda, un trabajo que se viene haciendo, que es un trabajo importante que está construyendo transformaciones que también al Estado y al gobierno le interesa que nosotras estemos allí para que hagamos cosas, le interesa entre comillas, ¿no? Porque pues es importante lo que hacemos, pero depende también del gobierno que esté en turno, pues será chévere porque se construye y se avanza. Fue muy difícil y en todo este camino nosotras siempre dijimos, mire, la atención psicosocial es importante que se dé, porque el hecho de que hoy yo esté aquí, pero que además tenga este micrófono en la mano y les esté hablando a todos ustedes que son además personas que se están formando profesionalmente, que tienen mucho más conocimiento académico que yo, no es fácil, esto no es fácil hacerlo, pero esto se debe a que yo hice parte de unos procesos de formación, pero también donde se me atendió todo lo que estaba viviendo yo como mujer, como mamá, como parte de esta sociedad, como mujer que tenía un proyecto de vida, que ese proyecto de vida fue truncado abruptamente, que sufrimos un desarraigo, que mis hijas son totalmente costeñas, porque pues yo nací en el Huila, pero me crié en la costa y me identifico con las dos culturas, también con la de aquí, a quien le agradezco mucho también, a Bogotá también tengo que agradecerle porque me recibió y he podido proteger mi vida aquí, la de mis hijas. Pero entonces se afecta a toda una comunidad, se afecta a todo un entorno, y esto es subjetivo, porque no se palpa, no se toca, pero está ahí, y si no se aborda de manera adecuada, los daños van a ser irreparables, y el Estado tendrá que dar cuenta de esto si no se aborda de manera adecuada. Ustedes, psicólogos, psicólogas, profesionales comprometidos y comprometidas, porque sabemos que si ustedes han venido a un aula a aprender esto, es porque son sensibles a lo que le pasa a los seres humanos, en lo que hay allá adentro que no se puede ver. Entonces es muy importante que ustedes aborden de manera integral. Nosotras le hemos dicho siempre al gobierno, si ustedes no atienden la atención psicosocial de las víctimas de manera integral, va a ser un fracaso cualquier cosa que se intente hacer. ¿Por qué? Porque no se puede venir a entregar una vivienda, a entregar un proyecto de generación de ingresos, si no se ha atendido a esa persona, si no se ha atendido a la familia, si no se ha atendido a la comunidad, si no se han abordado los procesos sociales donde estas personas hacen parte, porque hacen parte también de su historia y de su vida. Nosotras tenemos una historia en lo que tiene que ver con el tema psicosocial, un camino recorrido muy grande, donde yo le decía a Nilsa, la verdad, tengo que reconocer que hemos avanzado mucho, pero aún sigo siendo crítica, porque la tarea no está cumplida, porque hay que seguir haciendo, porque hay que seguir construyendo, y en la medida en que esto no se construya con las organizaciones, con las mujeres y con la población que ha tenido que vivir la situación, va a ser muy difícil que se avance. Cuando nuestra compañera Angélica Bello, que fue una de las mujeres que estaba haciendo este trabajo con nosotras de exigibilidad del cumplimiento del auto 092, fue abusada sexualmente. Anteriormente había sido abusada sexualmente en el Meta, a ella y sus dos hijas, y ella empezó a hacerlo visible a partir de que, estando aquí, porque ya teníamos un conocimiento y estábamos un poco más empoderadas, a ella la abusan, la atacan sexualmente y la violan aquí en Bogotá, a ella y a otras mujeres, y les dice, eso es para que se quede callada y no siga jodiendo con ese auto, porque ustedes están desestabilizando el gobierno, están desestabilizando el Estado y están confundiendo a la población desplazada en ese momento. Eso fue una época muy dura, fue en el gobierno del anterior presidente, de Álvaro Uribe,
yo lo digo con nombre propio, pues con todo el respeto de ustedes, pero pues también uno tiene que entender que hay gobiernos que han sido muy hostiles, muy difíciles, pero muy en contra de nosotros. Y él salía diciendo pronunciamientos como los defensores de derechos humanos son esto, nos estigmatizaba y nos ponía en riesgo. Entonces mi compañera decide hablar, no se queda callada, porque es que la violencia sexual, y eso lo van a trabajar ustedes cuando atiendan población víctima, que les va a tocar atender población víctima. La violencia sexual es el único delito en el que la víctima siente vergüenza y se siente culpable. Esto es una cosa muy compleja. Nosotras estamos haciendo un trabajo muy fuerte en ese sentido y hemos logrado que las mujeres por fin lo hablen y lo denuncien, pero este es un delito que está invisible, que está callado. Y claro, porque yo puedo ir a un consultorio, voy a su cita y le digo, doctora, lo que pasa es que yo no puedo dormir, tengo pesadillas, yo constantemente lloro, yo me deprimo. Pero le decía a Nilsa, usted tiene que preguntarle, la psicóloga tiene que preguntarle a esa mujer, más allá del nombre y de qué EPS tiene y cuál número de cédula y esas cosas que son importantes pues para la EPS, preguntarle, abordar y profundizar, ganarse la confianza, ¿quién es esa mujer? ¿Cuál es la historia de esa mujer? ¿Qué ha vivido esa mujer? Y es posible que esa mujer le cuente que ha sido víctima de violencia sexual. Muchas mujeres han tenido oportunidad de hablar con psicólogas, pero psicólogas de las EPS, pero esas mujeres no han hablado de su delito, lo han tenido ahí callado, lo han hablado en estos procesos de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, cuando Angélica es víctima de esto, que empieza a hacerlo visible, nosotras en el marco de la ley 1448, que es la ley que en este momento nos rige a la población víctima, tiene unos espacios de participación y esta ley también aborda la atención psicosocial. Entonces Angélica tiene la oportunidad de hablarle al presidente Santos y le dice, presidente, nosotras aquí dijeron un chiste que me dio risa. Nosotras, claro, usted va a tener de frente al presidente con tanta problemática que uno tiene, ¿qué le va a decir? Y Angélica venía siendo acompañada, ay sí, muchas gracias, venía siendo acompañada por la Defensoría del Pueblo, que es una de las instituciones que nos acompañó fuertemente en momentos muy difíciles, cuando había una delegada muy sensible, que es Pilar Rueda, que viene de los procesos sociales. Entonces ella le dice, pues ustedes siempre han venido, si me permiten, siempre han venido jodiendo con ese tema de la atención psicosocial. Aproveche que tiene ahí de frente al presidente y dígale que es importante que a la población víctima se le atienda y que a las mujeres se les dé la atención psicosocial, pero de manera integral, no de manera como la venían abordando, porque nosotras siempre éramos críticas en ese sentido, y era que la atención psicológica que nos estaban brindando era una atención clínica. Yo fui varias veces al médico a decirle, doctor, es que yo no sé qué hacer, yo siento mucho miedo, yo a veces no quisiera ni seguir viviendo, porque es que yo tengo pesadillas. Decía, es que estás durmiendo mal. Entonces, pero nunca preguntó por qué tienes miedo, por qué tienes pesadillas, cuál es tu historia, qué has vivido tú, sino, tómate estas pastillas, La segunda cita, doctor, yo me siento muy mal. No, hay que remitirte al psiquiatra. Entonces nosotros decimos, no, esto no puede seguir pasando. ¿Por qué? Porque ya teníamos un conocimiento frente a cómo se debía ser atendida nosotras, porque las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, que fueron las que nos han recibido y las que nos han apoyado y nos han ayudado también en nuestra formación, las que empezaron a trabajar y a escucharnos y a decir, claro, es que lo que pasa contigo, claro que tiene que ser atendido más. Y empezaron ellas a hacer como esa primera fase, que es lo que yo les decía, es lo que me ha permitido a mí pues estar viva, pero también poder estar de frente a ustedes compartiendo nuestras experiencias. Entonces Angélica, cuando va donde el presidente, le dice, presidente, soy víctima, o sea, sí, de frente, y eso salió en televisión y todo eso, soy víctima de violencia sexual. Eso para nosotras es grande, que Angélica, que una mujer lo diga públicamente, soy víctima de violencia sexual por actores armados. Los paramilitares abusaron de mí y de mis hijas, y nuevamente fui abusada sexualmente aquí en Bogotá.
Las mujeres no hemos tenido una atención psicosocial. Nosotras hemos pedido a grito que se nos atienda. Y si esto no se atiende, esto va a tener efectos muy negativos ante todo un país y ante todo el mundo. Y él dijo, me comprometo, Angélica, a que va a haber una atención psicosocial de manera integral como ustedes la han pedido. Ministro, reúnanse, fulano, sutano, y reúnanse, estamos en ese proceso, ahí hay cosas que se han hecho, pero todavía no está terminada la cosa. Quiero terminar diciéndoles la historia de Angélica, porque no la voy a volver a nombrar más, porque necesito también hacer mi propio proceso. Nuestra compañera Angélica, el año pasado, en enero, tuvo la oportunidad de reunirse con el presidente, y el 16 de febrero tomó la trágica decisión de suicidarse. ¿Por qué? Porque Angélica no había sido atendida de manera adecuada. Entonces es muy duro, ¿no? Es respetado, pero es muy duro. Pero bueno, nuestra lucha continúa porque es duro. Eso fue una pérdida muy grande que tuvo este país, pero tenemos que continuar. Y hemos seguido insistiendo en que se nos debe atender de manera profesional. Yo quiero, para cerrar, porque sé que hay que dar un espacio para preguntas, dejar una reflexión, y es que ustedes, yo sé que, mire, la academia forma, los conocimientos académicos son muy importantes, pero ustedes no pueden quedarse con esos conocimientos. Ustedes tienen que ir a las comunidades, ustedes tienen que pedir que aquí traigan estas experiencias, que ustedes puedan tener la oportunidad de compartir con estas experiencias, porque eso también lo fortalece, que ustedes tienen que ser críticos. Los profesionales no pueden quedarse en el conocimiento académico, que es muy importante, sino que tienen que ser críticos, ser inquietos, ser creativos, decir, bueno, esto no funciona de esta forma, esto hay que funcionar. Y cuestionar ustedes también la misma política pública si ustedes se dan cuenta que no está funcionando, porque esto tiene que estar en un constante cambio. Y como yo sé que el 15 de febrero, de mayo, de junio, ay Dios mío, me enloquecí, el 15 de junio, me enloquecí porque a propósito aquí hay personas ya muy capacitadas para atender. El 15 de junio este país va a tomar una decisión muy importante y muy trascendental para la historia de Colombia. Yo sé que vamos a lograr que el que esté más comprometido con la paz quede, no porque comparta sus políticas, lo único que comparto es el deseo de que se logre la paz y que ya hay un camino avanzado. Entonces, en ese momento, que se firmen unos acuerdos allá, se empieza a construir la paz. Y dentro de la paz debe estar contenido, en la política de paz, debe estar contenido el tema psicosocial. Y dentro del tema psicosocial debemos estar preparados y preparadas para el proceso de reintegración, cuando nos tenemos que juntar víctimas y victimarios o personas ya reintegradas que vinieron ya dispuestas a ser parte de esta sociedad de manera diferente. Entonces, en ese sentido también va a ser muy clave que los profesionales y las profesionales psicólogas vayan mirando y vayan trabajando cómo va a ser eso. Yo me voy con la tarea de ir consultando, de ir mirando como con las compañeras, con las organizaciones, con las comunidades, en las regiones donde yo vaya, cómo nos estamos pensando que va a ser ese proceso de reintegración, donde vamos a tener que juntar todos y todas. Entonces, nada, muchas gracias nuevamente, y pues me quedo aquí a esperar si hay preguntas y si puedo darles respuesta, pues con mucho gusto. Muchas gracias. He trabajado con personas de sociología de las que he aprendido muchísimo. He trabajado con personas, con chamanes, con sabedoras, con parteras, con pescadores, con concheras, con mujeres y hombres, niños y niñas que tienen los saberes más del territorio, ¿sí?
de pronto requieren de un apoyo, alguna cosa más teórica, más como de hacer proyectos o cosas así, pero reconocer el saber en la otra persona creo que nos hace crecer, así como aprendemos aquí de tantas personas diversas. Entonces, bueno, al igual que María Eugenia, les agradezco que hayan venido y que el país les importe y que les importe la humanidad, es muy interesante. Preguntas, lo que quieran decir, comentarios. Sí, comentarios, preguntas. Aportes, ustedes también tienen experiencias de trabajo. Perdón, empodérese. Bueno, más que una pregunta, es un consejo. Martín que conoce, pues, que vio toda la violencia ya en Cataluña y todo. ¿Debemos tener la Uribe en las votaciones para el 25 ahorita de este mes? Pregunta. ¿Qué pregunta? Pero soy una mujer formada y soy una mujer que creo que tengo opinión. Y creo que sí, es chévere que la academia también abre las puertas a hacer esas reflexiones. Es mi opinión personal. Uribe conformó los grupos paramilitares cuando era gobernador de Antioquia. Eso no es un secreto ni me lo estoy inventando yo. Él conformó las Convivir, porque su familia era ganadera y la guerrilla extorsionaba, secuestraba y atacaba como a esas personas que tenían como posibilidades de aportar a eso, y lo hacían de manera pues que no debería ser. Entonces él se llena de odio y conforma estos grupos paramilitares que le hicieron mucho daño al país. Esto se crece como un monstruo, y ya cada quien empieza con otros intereses y trasciende hasta a todas las esferas del país. El Congreso, para nadie es un secreto que hay muchos senadores que están presos por parapolítica, y claro, yo decía, esto fue muy complejo porque mataron a los campesinos, violaron mujeres, expropiaron de las tierras a los campesinos. La degradación de la guerra, como la llevaron estos señores, fue muy cruel. Entonces, todos sabemos que muchos de los del partido de Uribe están presos por parapolítica, y Uribe pues en algún momento tendrá que también dar cuenta. Yo no pierdo la esperanza de que se ha llevado a los tribunales y que también dé cuenta de lo que ha hecho. Entonces creo que mi respuesta le dejará la respuesta al compañero, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Gracias. Perdón, pero si me permiten, yo creo que la apuesta nuestra no tiene que ir más allá de un candidato, tiene que ir también una apuesta nuestra a que de verdad logremos empezar a construir esta paz. La paz no se está firmando en La Habana. En La Habana se están firmando unos acuerdos para la terminación del conflicto de dos actores armados. Pero hay otro actor armado que está diciendo que se va a sentar, que es el ELN, y hay unos grupos a los que el gobierno le llama PACRI, que son los mismos paramilitares que siguen allá haciendo daño a la comunidad. Entonces, la apuesta nuestra debe ser más que porque el programa de gobierno que tiene el actual presidente también nos lleva a algunas contradicciones, pero tiene una apuesta muy importante y un camino recorrido que es la paz, y yo por ahí me voy. La reparación implica verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y en ese sentido, es una cosa también que debe ser como consultada y concertada. Y ustedes juegan un papel muy importante, porque cuando ustedes tengan la oportunidad de atender a una víctima del conflicto, ustedes podrían profundizar. ¿Cómo se sentiría usted reparado? ¿Qué sería para usted la reparación? Y en el caso mío, la reparación implica muchas cosas. Soy muy ambiciosa. Dentro de eso, lograr que logremos la paz. Habrán cosas personales que también quiero. Muy importante que se me diga por qué se me ha atacado constantemente. Hace un mes fue el último hecho. Entonces, ¿por qué se me ha atacado constantemente? ¿Por qué se ha atacado nuestros procesos, cierto? Como el tema de la justicia, de lo que tiene que dar respuesta a la Fiscalía. Pero también creo que me voy a sentir reparada cuando emocionalmente, cuando hay una estabilidad emocional, cuando en lo personal, en mi familia,
en los procesos que estamos llevando nosotras se pueda también lograr equilibrar como que todo esto, va a ser muy importante. La atención psicosocial juega un rol muy importante en el proceso de la reparación, y nosotras hemos hecho muchas propuestas en ese sentido. En algún momento que haya otra oportunidad les compartiremos como cuáles son las propuestas que hemos hecho, por si de pronto alguno de ustedes tiene la oportunidad de irse a trabajar en instituciones que vayan a concentrar sus esfuerzos en estos temas, incluso con la población que se reinserte, porque ¿qué va a hacer con ese poco de gente que ha estado todo el tiempo en el monte matando gente? Cuando regresen a la ciudad, ¿cómo va a ser esto? Entonces, esto tiene que ser atendido de manera muy responsable, pero de manera también muy profunda.